is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. The devil's real. You don't need to be scared of the storms. Pues muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Ay, qué placer con este episodio en viernesito y con esta bebida que me está encantando. Ya, me di unos 2 traguitos y ya me lo quiero acabar. Pues bienvenidos, Mateo, José Manuel, Miriam y Judith. Un placer estar con ustedes en este nuevo episodio. Un tema que traemos que es súper importante de dialogar. Yo creo que es un tema que requeriría de dialogarse de manera muy seria, pues, ¿no? A pesar del ambiente en el que pues, suelen ser los episodios, ¿no? Con estar platicando mientras que estamos en un ambiente más ameno, pero yo creo que la seriedad no se le debe de perder al asunto, pues, ¿no? El tema del bullying, del acoso escolar, ¿no? Que es algo preocupante para la sociedad en general, pues, ¿no? En muchos sentidos, preocupante para las personas que lo hemos vivido alguna vez en la vida, para los padres, para las madres, ¿no? De sus hijos que van a ingresar a sus hijos a la escuela, a sus hijas a la escuela. Y bueno, creo que hay muchas aristas que podríamos ir sacando de esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación para esta charla. Espero que salgan cosas interesantes, que estoy seguro que así será. Y, pues, antes de arrancar y de que se presenten, que nos compartan un poquito de quiénes son y de qué hacen, pues me gustaría agradecer, pues como siempre, a Orlando, a Fer, el equipo de producción de A Través de la Grieta, y a Mafka Ann, que nos apoya con las bebidas, que en esta ocasión se lució con la bebida, se llama Tzik, les comentaba, que significa en maya respeto. Muy ad hoc, ¿no? al tema del episodio. Es una bebida que lleva sandía, ¿qué más? Limón, picafresa, miel de agave, ajá, y tequila y poquita sal. Entonces, pues, que esto que otro saludcita con la vida. Antes de que la tomes, Miriam. Salud. Y muchas gracias a Mafcan, que se la rifa siempre con su servicio, por si quieren contratar su servicio de banquetes y coctelería. Ahí dejamos sus datos. Y pues también a Denise, que nos apoya con las fotografías en esta ocasión. Pues muchas gracias. No sé qué sería A Través de la Grieta sin todo el equipo que hay de por medio. Miguel también, que nos está apoyando acá de este lado. La verdad, sí. Bueno. Dicho esto, pues me gustaría que ya fuéramos como introduciendo para que ustedes vayan presentando, ¿no? Que nos compartan un poquito, les decía, ¿no? Su nombre, ¿no? Cómo les gusta que les llamen y a qué se dedican, ¿no? ¿Qué pueden decir de su formación y demás? Y que nos compartieran también su punto de vista en la actualidad, ¿cuál creen que es el principal reto que hay para la psicología y las disciplinas psi, ¿no? En estos tiempos. Entonces, pues, ahora sí no sé quién quiera arrancar. Agarren la orilla. Yo iba a decir primero a las chicas, pero... Agarren la orilla. Bueno, yo soy Mateo, soy docente, soy psicoterapeuta, soy activista y... ¿Qué más? Ya. Bueno, y ¿de una vez contesto la pregunta? Sí, de una vez. Es que no la he pensado, pero básicamente, ¿qué necesitamos? Pienso que seguirnos actualizando. O sea, lo que vimos en la universidad es a lo mejor un porcentaje muy chiquitito de lo que la vida real nos ofrece, las historias que escuchamos. Y entonces pienso que seguirnos preparando, ya sea en un siguiente grado o con los colegios, pues, ¿no? O sea, que haya temas de actualización que te permitan reflexionar, que es exactamente lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿no? Como reflexionando también sobre las historias diferentes que hemos escuchado y que vivimos, y ya. Claro. Contestado. Muchas gracias, y gracias por estar la invitación nuevamente por segunda ocasión, gracias, ¿no? Que ya has estado por acá. Sobre todo por permitirme hablar de la comunidad, eso siempre me da mucho gusto. Bienvenido. Y bueno, creo que también, antes de hacer comentarios, quisiera dar la palabra a alguien más. Entonces, ¿quién quiere continuar? ¿Continuamos orilla? Ya andamos ahí. Ok, mi nombre es José Manuel, soy docente universitario. También soy tutor de la carrera de psicología. Y bueno, pues creo que eso es todo. Sobre los retos, sí es una pregunta que sí está para pensarse. Sí. Yo personalmente considero que, a diferencia de hace algún tiempo,
en el cual la psicología era vista como extraña, y ahorita tenemos como gran reconocimiento de ella por el público en general. Sí. Pero me parece que también hemos como que se ha abierto a algunas personas que, como dice Mateo, a lo mejor les falta dar como otro pasito más allá, ¿no? Entonces, como que para mí, una de las cosas que se tiene como reto sería como, primero, para los profesionistas, esta cuestión de estarse actualizando, y para el público en general, como saber identificar cuando están frente a alguien que puede resolver alguna situación por la que pasan. O sea, no quiero hablar así como de modelos o que las credenciales, pero sí hay como limitaciones que el profesionista debería de saber. Claro. Pero a veces, a lo mejor por alguna situación no las toma en cuenta, no las dice, pero la persona que pueda identificar y que tenga como como así normalizado decir, ¿sabes qué? O sea, como que estoy viendo que contigo no estoy avanzando, puedo yo buscar a alguien más. Claro. Como que es algo que sí, ahorita estoy así como normalicemos pedir a todos así como de que, ¿usted qué? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué es lo que ofreces, no? Desde tu campo de acción, de tu formación y Tu demás, pues, tu experiencia, sí. sí, porque tomando en cuenta también, creo que algo de lo que dices muy valioso es, pues, hay una gran diversidad de modelos, de enfoques, no todos se acomodan a todos, ¿no? Entonces creo que también es muy, muy valioso saber, ¿no? Y saber decir, uno mismo, como quizás paciente o usuario de un servicio, pues también pedir, ¿no? Y saber decir, no, ahorita no me estoy sintiendo que aquí va la cosa chida para mí, pues me muevo, ¿no? Cambio. Y uno como profesionista creo que es muy valioso diciendo también lo que decía, ¿no, Mateo? Actualizarnos y tener la conciencia también de qué es lo que vamos a estarle ofreciendo al paciente, ¿no? En ese sentido, claro. Bueno, pues muchas gracias, Miriam. Bueno, pues yo soy Miriam Acevedo, soy psicóloga, tengo una maestría en neuropsicología, otra maestría en psicoanálisis, y tengo 10 años trabajando en centros educativos en diferentes niveles, desde preescolar, primaria y actualmente en secundaria. Trabajando con maestros, con alumnos, con padres de familia, ¿no? Entonces, un poco esa es pues mi experiencia. También creo que es importante, ahorita preguntabas, Mateo, creo que es algo que abona la construcción de mi visión o de lo que quiero compartir hoy, que es el hecho de que, soy mamá de 2 niños. Creo que para este tema particular tiene también una aportación desde mi perspectiva o desde lo que yo vengo a hablar. Es decir, esa experiencia también abona a lo que puedo compartirles y bueno, eso también es parte de lo que ahorita voy a abrir. Y dentro de lo que yo pude reflexionar de los retos actuales, creo que un tema que para mí, o que lo escucho recurrentemente, es este sentido o esta demanda de inmediatez o de fórmulas o de recetas, ¿no? Sí, que piden mucho al psicólogo. Como tú bien dices, pues ya está como abierto, creo que eso ya lo pasamos, pero ahora es la demanda que está un poco, digamos, tergiversada, a lo mejor romantizada, no sé, o sea, en el sentido de qué función tiene el psicólogo, ¿no? Entonces es respuestas y cambios inmediatos, recetas que te digan rápidamente qué hacer, casi como tips o consejería. Entonces yo creo que ese es un reto el poder, digamos, mantener o soportar o ayudar a que la persona tenga la voluntad y el deseo de mantenerse en un proceso que no es inmediato. Y esto también se contrarresta mucho pues con la experiencia que vivimos cotidianamente de la inmediatez, ¿no? Entonces es como una demanda ya generalizada. Sí. Entonces creo que es un reto cómo lograr que se mantengan en procesos que son complejos, que no son tan inmediatos, ¿no? Yo diría eso. De acuerdo, sí, y está bien cañón, porque es curioso, porque no podemos pretender un estado de cero conflicto, ¿no? Entonces, en la medida en la que a lo mejor ya se traspasa esta barrera que había en un principio de la psicología y
y el estigma en torno a ella, ahora nos enfrentamos con un nuevo conflicto, pues, ¿no? ¿Qué es eso, no? O sea, la expectativa y la demanda de eso, ¿no? De que dame soluciones rápidas, pues, claro, de soluciones. Y pues no, el psiquismo humano, el comportamiento humano no se trata no funciona con soluciones rápidas, pues, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues muchas gracias, Miriam. ¿Y Judith? Bueno, yo soy Judith Velasco. Pues ahorita soy psicóloga meramente clínica, o sea, no solo me dedico a mi consultorio, gracias a Dios. Pues principalmente ahorita me estoy dedicando a atender pacientes con riesgo de suicidio en todos los niveles. Lo que más atiendo son pacientes con TLP y conductas alimentarias, pero también aparte tengo, o sea, como que hago estas dos ramas, ¿no? Entonces también atiendo niños y adolescentes. Estuve un tiempo trabajando en secundarias, de ahí vengo a hablar desde mucho enojo, porque está fresquito el tema, ¿no? Entonces, sí, pues más que nada vengo como a tratar de explorar y darle una mirada diferente a lo que se está viviendo dentro de las escuelas. Creo que todos tenemos una idea general, pero cuando estás adentro te das cuenta de muchas cosas que no se hablan, ¿no? Sí, claro. Se señala siempre al agresor o al agredido, pero no se señala, por ejemplo, a las figuras de autoridad, que son quienes están reproduciendo la violencia, ¿no? Claro. Pero bueno, ahorita entramos en tema. ahorita vemos. Ahí, los abrazos. En cuanto a la pregunta que nos hacías de los retos de la psicología actual, yo lo sintetizaba como en 3 áreas. Uno es el sentido común de parte de los psicólogos. O sea, creo que nos falta mucho sentido común. A veces, de veras, no ocupas la teoría más elaborada, más que tener sentido común. Tienes una persona enfrente, ¿no? O sea, eso. El respeto. Creo que el respeto es una de las cosas más importantes que nos falta desarrollar. A veces nos metemos tanto en la teoría que pues dejamos de ver justo al que está ahí enfrente, ¿no? Y terminamos haciendo quién sabe qué. Sí. Y la tercera sería la conciencia de clases. Claro. Yo creo que hace mucha falta trabajar en la conciencia de clases en los psicólogos. Y bueno, ahorita iremos entrando en tema justamente en esto, pero creo que de ahí vienen un chorro de cosas. Por supuesto, que va. Muchísimas gracias, Judith. Y me encanta luego ahorita haber escuchado a cada uno de ustedes como su bagaje, porque pues, se ve claro, ¿no? Las diferentes perspectivas que van a estar tratándose en ese tema, pues, ¿no? O sea, hay diferentes formaciones en cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, y por ende eso, ¿no? O sea, va a ser muy enriquecedor y me va, no sé, le traigo ganas a la charla. Por lo mismo, pues vámonos arrancando. Entonces, pues vamos yendo con la primera pregunta que estaremos tratando, que tiene que ver, ¿no? Pues creo que la base, ¿no? ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el acoso escolar? ¿Y qué podemos ir diciendo acerca del sufrimiento ligado a ¿no? Entonces, pues, ¿quién quiere arrancar? Si quieren yo. Adelante. Aprovechando que ese fue mi tema de tesis de maestría. Ah, perfecto. Fíjate, sin saberlo. Platico un poquito me lo hubiera traído. Por fin alguien la va a leer. No, la verdad es que es retrospectiva. Cuando leemos lo que hacemos, luego es así como, ay, no. Mejor no. ¿En qué estaba pensando? Sí, ya, luego retrospectiva. Vemos pues la carencia, ¿no? De las cosas que hacemos con esta visión de la actualización. Y sí, está bueno por eso, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? La construcción que tenemos que hacer del marco teórico, los antecedentes. Y entonces, en esta cuestión del el acoso escolar, que en su momento llegó aquí a México como bullying, y entonces haciendo como la retrospectiva histórica, pues empieza como estudios me parece que en Finlandia. Dan Olweus fue el primero que empezó a trabajar ese, y de hecho tenía otro nombre, o sea, empezaba siendo como mobbing. Ajá. O sea, esta noción como de la turba, la muchedumbre con las antorchas, los picos, ¿no? Tenía esa noción de un grupo de personas que acosan, en este sitio mob, a una persona en particular. Ya. Y ya luego fue evolucionando como el concepto, ¿no? Se cambia a bullying, ¿no? Y aquí luego nos llega así con el nombre extranjero, que algunos hacían unas cosas raras como decir, no existe porque como tiene un nombre extranjero, entonces aquí no. Y no, o sea, el nombre que más o menos le ha quedado es acoso escolar. Y actualmente hay una cuestión de los términos porque conceptualmente o técnicamente el acoso se estaba entendiendo como un proceso de como violencia reiterado por parte de una persona que tiene como más poder, ya sea físico, jerárquico, hacia otro. Pero lo que se vive mucho en nuestras escuelas a veces no puede ser catalogado en ese sentido como acoso.
más bien hay otra que es agresión o violencia. Ya. Porque son hechos que pueden ser frecuentes, pero no tienen este nivel de sistematicidad como el acoso. Ajá. Y actualmente lo que yo veo y leyendo es que los hemos hecho sinónimos. Entonces eso, el acoso y la violencia son una misma cosa. O sea, una acción que genera un malestar en otra persona. Ya. La noción, creo que sí, de que se genera ese malestar por parte de otro y otro con poder, ¿no? Es, creo que indispensable dentro de esto, pues, ¿no? Y gracias por compartirnos esta parte de la historia, que yo no conocía todo lo que venía o el bagaje que venía detrás, pues, ¿no? En donde se constituyó y los términos que lo van como dándole forma, ¿no? Porque luego se suele también ridiculizar a partir de usar el término bullying, ¿no? O sea, como que si fuera algo, no sé, absurdo o se llega a tachar por ahí negando o incluso invisibilizando de lo que está hablando, pues, ¿no? Sí. El término, pues, ¿no? Incluso se mal usa, ¿no? O sea, hay hijos que dicen, es que mi papá me bulea. Ajá. Pero no. El bullying tiene una característica específica que es entre pares. Ajá. ¿No? O sea, el maestro que maltrata al alumno abusa de su poder, ajá, pero no bulea a un niño, ¿no? Entonces el bullying, la característica es que tiene que ser entre pares. Yo no sé si puede haber bullying en una casa, o sea, entre hermanos, como que no es un término que yo escuche. O sea, pero sí me doy cuenta que la gente lo utiliza como cuando alguien dice, soy neurótico, ya todos somos neuróticos, ¿no? Sí, es una histérica, todos somos, ¿no? Así como la psicología llegó a la sociedad de esa forma. Sí. Y también tenía claro que una de las razones que empezaron a tener los estudiosos del tema del bullying es un número importante de suicidios que había alrededor del acoso escolar. Es decir, que lo que llama mucho la atención en estos Países Bajos, por ejemplo en Holanda, es por qué la gente o por qué las chicas se están suicidando por la presión escolar, ¿no? Entonces eso es lo que hace que le pongamos atención al tema de la violencia en las escuelas. Fíjate que yo creo que ahí es donde empezamos ya como con cierto conflicto, acá en México, me refiero, o sea, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Para no decir que solo México. Porque el hecho de que el término venga desde allá, ¿no? Y allá se formó, y allá se observó, y allá todo esto, creo que hace como si hubiera una diferencia, una distancia entre lo que sucede allá y lo que sucede aquí. No porque no suceda, ¿no? O sea, no porque no se dé, sino porque creo que acá hay otros factores que están influyendo un chorro en cómo se va como pues, desarrollando. Ahorita que decías, ¿no? Del término bullying, luego se utiliza para otras cosas. Yo me acuerdo de mis hermanos cuando estaban en secundaria, creo que fue cuando empezó el auge un poquito más fuerte de esto del bullying, y ellos lo utilizaban para decir que era burling, ¿no? O sea, ellos mismos se burlaban del bullying, ¿no? Entonces, y entre ellos, pues, entre los mismos chavos era como, ay, si yo le hago burling, ¿no? Y no me pasa nada, ¿no? Pero sí me hace bien curioso esto que comentas, por ejemplo, de cómo allá, o sea, parece que le pusieron atención al momento de darse cuenta que por la presión escolar, y no porque los maestros, no, sino por la que estaba sucediendo, había tantos suicidios. Acá siento que no es que no se dé, ¿no? Por supuesto que tiene que ver, pero yo siento que hay un chorro de factores atrás que nos pueden hablar de por qué por ejemplo, un alumno se puede suicidar por el bullying que le hicieron, ¿no? O sea, creo que tiene que ver ahí como con unos asuntos más profundos relacionados con la violencia. O sea, más allá del solo bullying, creo que estamos hablando de una violencia sistemática que está agarrando pero fuerte. Y el problema aquí es que creo que cuando entra el término bullying, nos hace como este término que usábamos de las relaciones tóxicas, ¿no? O sea, le decimos relaciones tóxicas para no decir que es una relación violenta, ¿no? Entonces, como que nos minimiza un poquito, hasta lo ridiculiza y le dejamos de prestar como importancia real. Sí. Y yo creo que el hecho de que a México se haya hablado del bullying, en lugar de favorecer, terminó diciendo, ay, sí, no pasa nada. Es la bromita que se hacen entre compañeros, ¿no? Como, no, vamos a hablar de la violencia que se está viviendo, ¿no? Creo que va por ahí. Fíjate que, bueno, yo alcanzo como sí a hacer una distinción en el sentido en el que el acoso escolar es efectivamente una agresión que tiene esa intención, o sea, es intencional. Efectivamente, yo sí considero que tiene que ser repetitiva, deliberada, pues. Se da en un vínculo de nivel de poder desigual. Puede ser real o percibido, incluso. O sea, puede ser percibido. El poder. El poder, ajá. Sí. O sea, es decir, entre iguales, pues, pero hay una percepción de que él tiene mayor poder sobre mí. Razón, eso, ¿no? Tiene que darse forzosamente. ¿Para qué? Para que haya dos personas vinculándose, que es el agresor y el agredido,
Y genera problemáticas para el agresor y para el agredido. Y también entra otro actor súper importante que son los testigos. Los testigos. Eso por es supuesto. un temazo, ¿no? Entonces, los 3 actores fundamentales para que se dé el acoso escolar es el agresor, el agredido y los testigos. Hay estudios que dicen, bueno, en México hay un índice altísimo de acoso y mucho se enmarca en relación a la cultura mexicana, ¿no? Ajá, sí. O sea, y de hecho, como bien lo dices, o sea, entre que se normaliza, se minimiza, se justifica, y es que el mexicano así es que Ajá. así somos, Claro, o somos sea, carretas. somos Somos carrillas carretas, ajá. por naturaleza. El Entonces, apodo a todo o sea, que da, es la sí. chispa del mexicano. Entonces, mucho se enmascara en la cultura esta normalización de la violencia. Entonces, desde el hecho de que viene de otro lugar, viene con un nombre agringado, gringo, como le queramos llamar. Entonces ya hay como un desprecio un tanto ahí. Entonces es un invento, es Ajá. un invento. Eso no Ándale. existe, eso no pasa. Eso. existe, o sea, es una moda, ¿no? Claro. O sea, el mexicano es así, ¿a poco los típicos que dicen, no? ¿A poco en mis tiempos éramos peor. era carrilla, era como nos llevamos? Y pues era normal. Entonces ahora ya todo muy delicados, ¿no? Entonces, pues no, más bien se le está poniendo un nombre, y al ponerle ese nombre, pues justamente lo que se hace es visibilizar el hecho y poder entonces atender a quien sufre, como tú has hablado de esto, de este sufrimiento, bueno, en las preguntas, de este sufrimiento de quien padece, yo creo que sí sufre el que agrede y el que es agredido, y también incluso los testigos. Sí. Entonces hay un sufrimiento ahí del cual hay que hablar. Es que está interesante eso, porque a la hora de que yo, justamente mientras que les escuchaba, iba pensando, ¿no? Cómo, en efecto, algo que predomina mucho o ha predominado mucho cuando se usa la palabra bullying para tratar de describir este tipo de dinámicas, predomina mucho esta idea, ¿no? Ay, nada, pues si eso ya lo hacíamos desde antes, y ahora nomás porque se llama Ya todo bullying, es ya bullying, ¿no? es delicado, exactamente. Pero cómo, en efecto, al momento en que ese comportamiento, ese acto genera en el otro un sufrimiento que puede llegar a desembocar en un suicidio, o sea, no es cualquier cosa, pues, Claro. ¿no? O sea, no es como que anteriormente incluso por estar normalizado no causara efectos, pues, ¿no? Quizás no estaba asociada un fenómeno cosa con el con otro, otro. pues, ¿no? Pero el sufrimiento allí estaba, y quizás un sufrimiento muy silenciado porque tenía que aparentar que no me dolía, y a lo mejor me quedé con el apodo que me pusieron que ni me gustaba y me agüitaba cada vez que llegaba a mi casa y me decían tal, pero pues calladito porque pues no podía Así decir es, nada, así claro, es, ¿no? claro. Así era. De hecho, en Inglaterra hicieron un seguimiento telefónico, y eso a mí me parece que esa es una explicación para muchas cosas. El hecho de que antes muchas cosas se ponían debajo de la alfombra, o sea, no se veían. Por eso es que ahorita estamos viendo pues que aparecen más cosas y empiezan a buscar culpables, ¿no? Esto es por los Nintendos, ¿no? Y bueno, hicieron una investigación por teléfono a algunas personas que habían sufrido bullying, y pues eran personas, o sea, la investigación creo que fue en los 90, o sea, fueron personas que tuvieron bullying en los 80s o así, ¿no? Y encontraban, por ejemplo, que las personas que habían recibido los actos de acoso, o sea, cuando los empezaban a comentar, era como nuevamente la emoción. Claro, o sea, se notaba claro. que les dolía. En efecto. Y entonces, en esto del acoso escolar, o sea, pierden todos. La víctima, evidentemente, durante décadas puede sentir las secuelas de haber recibido esta violencia. Pero cosa interesante, también los agresores, en otra investigación, encontraron que eran 4 veces más susceptibles de tener problemas con la ley. O sea, aprendían a que con cierta violencia se solucionaban las cosas, entonces llegaban ¿cómo decían esto? ¿La suela de sus zapatos? ¿O cómo? La horma. La horma. Horma. Se encontraban con la horma de sus con la horma. zapatos. Sí, o sea, no puedes llevar tu vida abriéndote a golpes. Claro. A menos de que seas boxeador, ¿no? Y ahí sí Ahí ganas con eso, ¿no? Y ganas bien. Pero está, o sea, situado en algo, pues ahí. Estructurado incluso. Estructurado. Ajá. Y precisamente para los espectadores había este fenómeno
que se hacen insensibles a la violencia. Y hay un fenómeno que también se ha investigado, que es del bystander effect, el observador. O sea, si yo me caigo de repente en medio de una plaza pública, es altamente probable que nadie vaya a ver qué me pasó. Porque es como si todos los que están presentes dicen, bueno, aquí hay mucha gente. A lo mejor Alguien se va a hacer cargo, ¿verdad? Cosa distinta que si yo me caigo, por ejemplo, espero aquí me puedan como apoyar, ¿no? Entonces se dieron casos, por ejemplo, en noticias, me acuerdo en el subway, en el metro de Nueva York, una chica fue agredida sexualmente, había 8 personas en el vagón y nadie hizo nada, ¿no? Entonces sí, los fenómenos que se dan en la escuela, y precisamente las escuelas son como un reflejo de nuestra sociedad. Claro. Entonces se forman ahí. No es a veces algunas personas incluso dicen, así como que, el futuro de México. No, o sea, sí. Es que sí son. Sí, o sea, no es lo más como decirlo bonito, ¿no? En realidad, ¿no? Ahí está como, pues, el futuro. Sí, definitivamente. Fíjate que yo siento que hay un asunto ahí. Luego yo siempre me meto en broncas por eso. Yo ando ahí hablando de más, pero... Ya ni va. No, fíjate que yo siento que luego, desde que vino el término a México y desde que empezamos a normalizar y hablar de todo esto y visualizar como un poquillo más, creo que rápido todos pudimos observar como a las víctimas, ¿no? O sea, fue como más sencillo, voy a decirlo así. Y no sencillo en el punto de que no fuera importante, sino más bien sencillo porque fue como lo que nos saltaba más a la vista, ¿no? Y creo que mucho se centró justamente en todo eso, pero pocas veces nos preguntamos sobre el sufrimiento del agresor, ¿no? O sea, por lo que decías ahorita, o sea, realmente desde dónde lo están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿no? O sea, qué es lo que está detrás de su conducta como para llegar a agredir a una persona, aún sabiendo que está generando malestar, aún viendo a los espectadores asustados por lo que está pasando, sabiendo que nadie puede hacer nada. Y esa como sensación que les puede llegar a quedar de, pues es que entonces soy indestructible, ¿no? Soy imparable, o sea, pudiera decir uno como, qué chido, se sienten bien poderosos. Dudo mucho de veras que el agresor se sienta así de poderoso, ¿no? O sea, yo creo que ahí atrás un asunto bien complicado, pero casi siempre volteamos a ver primero a la víctima. Y no es porque sea malo, pues, ¿no? O sea, pues claro, es el que nos está asaltando y se tiene que atender, pero creo que es bien importante que voltemos a ver también al agresor para saber qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sufre esa persona también? Exacto. Y yo creo que esa es una pregunta que desde que venían comentándolo, la traía como para intentar exponerla. ¿Qué pasa con la persona que ejerce el acoso? Pues, ¿no? O sea, ¿qué desde sus puntos de vista particulares, qué creen que pasa con esa persona, ¿no? Como para que se sostenga esta dinámica. Porque a mí se me viene a la cabeza, pues quizás, ¿no? Mucho del acoso se hace como en términos de burla, ¿no? O sea, como de causar gracia, hacer reír a otros a costa de otra persona, pero pues eso es una visión muy simplificada, ¿no? Sabemos que hay mucho más de fondo en esto, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes. Voy a tomar la palabra otra vez. Es que ahorita que estabas diciendo me vino hacia la cabeza algo que había comentado. Mi pareja, él es como un hombre muy grande, ¿no? O sea, físicamente es muy grande. Yo a veces platicaba con él, yo lo invité a entrar a este deporte que yo hago, que es rugby. Claramente es un deporte de mucho contacto, ¿no? O sea, pero no es violento, o sea, te juro que no es violento, pero la gente lo visualiza como que sí. El chiste es que cuando él entra, empezamos ahí como a hacer entrenamientos y demás, y él me decía que le costaba mucho hacer como el contacto, ¿no? O sea, los tackles y esas cosas, pero él me decía, es que no puedo hacerlo, no porque no tenga la fuerza o porque sepa que no, sino porque siento que si lo hago voy a destruir. Desde muy chico, como siempre fue muy grande, desde que era niño, era como, pero tú para allá, tú no le pegues a la piñata, tú hasta el final, tú no te avientes, tú no, porque puedes lastimar a otros, ¿no? Y entonces se va como constituyendo en la cabeza del agresor, es como, es que yo tengo esta fuerza así, ¿no? Incontrolable, que puede destruir a otros. Hace poco hablaba con una chica también de secundaria, que también tiende a ser muy fuerte y muy grande. Y lo mismo, ¿no? Me decía, bueno, es que yo hago este deporte y me ayuda como a sacar un poquito el impulso, pero siempre lo freno. O sea, siempre cuando lo voy a sacar me lo tengo que volver a tragar porque siento que voy a lastimar a ese otro. O sea, sé que a lo mejor esta no es la concepción del bully, ¿no? Pero sí es justamente el sentirse que pueden lastimar a esa otra persona, ¿no? Y creo que de ahí es donde viene el sufrimiento real del agresor. Bueno, el darte cuenta de eso. Estoy pensando como en la contraparte. Ajá. Estoy tratando de recordar mi historia. Sí. Y yo
primero crecí como una niña, en un colegio de niñas. Y era una niña masculina. Entonces eso obligaba a las niñas normales a mirarme como yo soy el bicho raro. Y yo empecé, por ejemplo, a subir de peso justo en la etapa de la adolescencia, porque yo sentía que era lo único que tenía como para defenderme. Y yo veía a quién molestaban más, las niñas, ¿no? Y quién se ponía detrás de mí. Por ejemplo, yo sentía que tenía que defender a la niña que su papá se había muerto, entonces no tenía papá. Y eso era factor como de crítica. Entonces me convertí en la niña gorda. Y entonces eso me dio todo otro factor como para decir, de aquí somos, ¿no? Entonces era muy diferente en muchas cosas. Mi grupo de amigas eran niñas que no tenían o que no pertenecían a la norma. Y entonces también mi cuerpo se hizo grandote, precisamente pues para amortiguar, ¿no?, la presión de la crítica de los de afuera. Pero entonces, bueno, sí entiendo que estos cuerpos grandototes viven este estigma, o las personas muy altas viven este estigma, pero también todas las diferencias viven el estigma de ser la morena, ser la chiquita, ser la china, así, o sea, hace ratito que hablabas de las clases, yo creo que me parece que es ahí donde en las escuelas se reproduce la crítica que escuchamos en nuestras casas, de lo que vemos en la televisión. Y también tendríamos que entender que la violencia es, como lo decía hace ratito Miriam, tiene una intención, ¿no? O sea, cuando yo le pongo un apodo a una persona, es para yo ganar likes. En lo cortito. Antes no existía el Facebook, pero en aquel momento es yo en mi grupo escolar lo que quiero es sentir aceptación. Claro. Entonces, algo que mueve mucho a la persona que molesta a los demás es cómo le hago para que los otros me pongan estrellita y entonces yo ya tener un grupo y yo ya pertenecer, y mientras más molesto a la otra persona, entonces más adeptos gano. Claro. Y eso hace que las víctimas, por ejemplo, o las personas que están observando, las que presencian también la violencia, sientan miedo de una sola persona. Claro, porque me va a tocar a mí. Yo ¿no? prefiero hacérselo al otro para que no me toque también a mí. Ajá, ¿no? sí. Entonces, claro. sí, el fenómeno es así como disparado al mismo tiempo. Y pienso en la figura de autoridad, por ejemplo, que el acoso es algo muy común en los tiempos en donde no está la clase. Que es en el tiempo libre, en el recreo. ¿Por qué? Pues porque los maestros están y las maestras están haciendo lo suyo. Y ese es el momento, y hasta me puedo imaginar a algunos de estos chicos, ¿cómo le voy a hacer para que cuando pase la compañera, el compañero por ahí justo se caiga y entonces los demás puedan reírse? O sea, es toda una mecánica para organizar un momento que si lo ponemos en la vida de un adulto es lo mismo que un crimen. Sí. ¿No? O sea, la persona tiene que hacer un camino neuronal para molestar a otros. Sí. Y eso se repite una y otra vez. Entonces llega un momento en que lo haces un hábito, te vuelves insensible a la violencia y bueno, no sería injusto decir que todas las personas que agreden a sus compañeros y compañeras hoy están en la cárcel. Sí, claro. Pero sí creo que hay una condición, espero, de que no sean personas antisociales, ¿no? Porque sí, por lo menos se les generó ahí todo, pues eso, un camino neuronal para repetir una y otra vez y una y otra vez. Y un camino neuronal que aparte está ligado a obtener placer a costa de otro, ¿no? O sea, obtener placer a costa del sufrimiento de otro y de la sensación de yo sentirme poderoso por eso, mirado por eso, reconocido, y pues claro, o sea, es algo que va a estimular incluso que se sostenga ese tipo de comportamientos, pues, ¿no? Sí. Ahora, bueno, creo que ahorita para ir aterrizando hacia otra pregunta, porque creo que si no, no vamos a ir aquí con esta parte más todavía posiblemente, pero podríamos irnos preguntando acerca de el lugar que tiene entonces el bullying, el acoso escolar en la cultura actual, pues, ¿no? ¿Qué pueden ir ustedes comentando de esto? Fíjense que yo diría, digo, cuando los escucho me vienen muchas ideas, tengo que organizarlo, pero una es, yo he llegado a la conclusión de que la escuela es el escenario. Es decir, la escuela es donde a fin de cuentas convergen
los chicos, ¿no? O sea, se unen, se juntan, hay relación, se tiene que dar la relación. Y las diferencias, forzosamente, ¿no? O sea, es como el lugar que los reúne. Sí. Que los reúne, que los acomete ahí, que les hace, que les propone, pues, un propósito, en este caso educativo, de aprendizaje, etcétera. Pero, pues, bueno, hay una reunión, ¿no? Uh-huh. Y a fin de cuentas, la escuela, por sus características, por los participantes, por la misma interacción, es decir, por su propia naturaleza, lo que va propiciando es que se dé un escenario donde se ponen en juego vínculos, ¿no? Entonces, yo creo que el agresor y el agredido, a mí, bueno, he escuchado varias posturas que recomiendan más hablar así de los participantes, es decir, no nombrarlo víctima al agredido, en el sentido en el que cuando le damos esta denominación de víctima, tendemos a como disminuir, no sé si disminuir sea la palabra, pero limitar los recursos que pueden tener de salir de eso, ¿no? Sí, es una etiqueta muy fuerte, ¿no? De ese estado, víctima, es así como, o sea, como si no pudiera. sumirlo, como quitarle esta capacidad. Entonces necesita ser como ayudado, pero de una manera en la que está él, pues sí, incapacitado. Uh-huh. Entonces es más bien roles, vínculos que se juegan de un agresor, alguien que agrede y alguien que es agredido y alguien que testifica esto, ¿no? Este hecho. Y entonces, ¿por qué te posicionas ahí, no? O sea, yo diría, o sea, ¿por qué te posicionas desde este lugar de ser agredido y sostener este vínculo y esta relación con este agresor? ¿O por qué este agresor se vincula de esa manera? Porque algo está jugando ahí, que es odio, pero también el odio, así como el amor, podemos decirlo, nos vincula, ¿no? Es decir, no odio a cualquiera, ¿no? Como no amo a cualquiera, o sea, hay alguien en el cual tengo o conecto o hay algo me representa de mí, de mi historia, que entonces hace que yo me vincule con él. ¿Y por qué de esa manera? Y entonces ahí es donde entran pues todos estos cuestionamientos, como tú dices, efectivamente, y hay una demanda muy fuerte a los centros educativos de atender rápido al agredido. O sea, y que pase algo con el agresor es córtale el cuello, o sea, expúlsalo, retíralo, porque se tiene que ir mi hijo, si el otro es el que lo está agrediendo. Y yo siempre hablo mucho con los padres de que el compromiso de la escuela está con todos. O sea, el compromiso de educar no es nada más con el agredido, también es con el agresor. Y el compromiso ético, moral y social de la escuela es no dejar ir al agresor sin que pase por tus manos y hacer algo. Porque lo mandas a la sociedad. Claro. O sea, lo mandas a una sociedad en donde ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces tienes un compromiso fuertísimo también con el agresor. Y entonces toca, o sea, a la escuela, digo, suena muy romántico creer que, o sea, o sonaría muy sencillo decir, igual volviendo a lo que comentaba de los retos, como una fórmula que entonces esto genera un agresor, esto genera un agredido. La verdad es que, por ejemplo, el maltrato en el hogar puede generar un agresor, pero también no agredido. Entonces, no podemos hablar tan fácilmente como de fórmulas, desde mi punto de vista, pero sí, claro que hay factores que predisponen el desarrollo de este tipo de vínculos que surgen en la familia, definitivamente surgen en la familia y se expresan y se potencializan o se desarrollan en la escuela. Y también algo que yo creo que es un temazo es que responsabilizan a la escuela como si de ella tendría que venir, de ella es el problema y de ella es la solución. Y no es así. Híjole, eso nos conecta con un tema. Me voy a enojar. Ya me voy a enojar ahora sí. Es todo un tema, ¿no? Digo, ahorita vamos a entrar como más, pero, o sea, esto es algo que hay una demanda muy fuerte a la escuela de que, o sea, tú me resuelves, mi hijo está siendo agredido, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer, no? Pues socialmente ¿Qué estamos sucedió haciendo recientemente, como sociedad? ¿no? O sea, como sociedad a la UA, ¿no? Se les estuvo ahí como señalando. ¿Para qué dices eso? Pues bueno, pues nomás vas a hacer que nos enojemos más. pero estuvo ahí la demanda muy fuerte, ¿no? Claro. De que tenía que haber hecho algo con el caso muy lamentable que sucedió, ¿no? Recientemente. Entonces, pero bueno,
creo que es algo importante de que se tiene que hablar también, ¿no? No Sí, sé sí, qué- Pero es que no. también, o sea, lo pienso como en los niveles. Yo les decía hace un rato que yo no tenía hijos, pero sí me imagino la preocupación que debe sentir un papá o una mamá. Ah, sí. Sí. Cuando sabe que su hijo es el que Sí. está siendo, o su hija es la que Agredido. está siendo agredida. Sí, Es terrible. sí, sí. Y cómo lo puede resolver ella o el papá o la mamá Que no está ahí. cuando es la escuela la que hizo el vínculo. Ajá. O sea, Sí, eso. contra Sí. quién disparo, Claro. ¿no? Porque mi hijo trae Pero- el ojo morado, mi hijo trae la ropa sucia o no trae calzones porque alguien se los rompió, o estoy viendo que sus libretas tiene palabras que sé que mi hijo no hizo, o sea, Ujú. Y es algo súper interesante eso, Mateo, porque la sensación de protección que surge desde ser papá o mamá es algo súper ahí que está de por medio, pues, ¿no? Yo soy tío, recientemente acaba de nacer mi sobrinita y la veo tan frágil, tan chiquita, y Claro. sin ser yo directo de papá, la veo y quiero protegerla, que no le pase nada. Entonces, como papá o como mamá, entiendo. y además el hay de mensaje eso. que les quieres mandar a tus hijos es, las cosas no se arreglan a golpes. Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo lo resuelvo yo como papá? Entonces, ¿cómo Pues me hago entonces sí cargo? voy como a la escuela y les digo, ustedes resuélvanlo". ustedes resuélvanme, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate que yo diría que en el marco ideal es ideal porque es complejo estar en ese punto como padre, pero en el plano ideal es ¿qué hacemos? O sea, desde dónde apoyo yo, cómo sumo, qué me toca hacer con mi hijo, qué te toca hacer a ti escuela, cómo hago, cómo contribuyo con el agresor y cómo esto para. O sea, hay una demanda clara y es súper normal de Que se alto detenga. ya. Ujú, Y ujú. claro que ante eso como escuela tienes que atender de manera inmediata y hacer lo que tengas que hacer para que esto pare. Ujú, O sea, eso sí ujú. es un hecho y no puedes no hacer nada. Claro. Pero sí la solución del problema de fondo creo que es una suma. O sea, forzosamente es una suma. Y entonces sí creo que muchas veces hay como dedos apuntando, pero muy poca reflexión sobre yo qué puedo hacer o cómo puedo o qué he hecho y qué tengo entonces que modificar para que este vínculo o esta relación que se está estableciendo cambie, ¿no? Entonces es muy complejo, la verdad es que el trabajo en las escuelas con los padres de familia es sumamente complejo. Es que yo creo que ahí es un donde tema. está el asunto, ¿no? Porque como que ya he visto como ambas partes, ¿no? O sea, son los papás diciendo la escuela tiene la culpa, la escuela debe de solucionar, la escuela que se haga cargo, y luego la escuela diciendo, no, es que viene de la casa, es que los papás los educaron así, y es una bolita que nomás se avientan de un lado para el otro. La papa Pero- caliente, ¿no? Ajá, pero algo que dijiste que me hizo así todo el sentido del mundo ahorita. Hablar del vínculo, ¿no? O sea, hablar de cómo se vinculó, cómo se llegó a ese punto. Y Mateo también lo decía, ¿no? O sea, Sí. al final de cuentas, yo, papá, estoy viendo que en la escuela fue donde se dio, ¿no? En la escuela fue donde se formó el vínculo, en la Así escuela es. fue donde pasó esto. Como yo, papá, no puedo ir a decir, fueron ustedes, ¿no? O sea, es bien fácil. Pero creo que ahí es donde está el asunto bien importante. ¿Por qué en la escuela? ¿No? O sea, ¿qué está pasando en el ambiente escolar para que se estén vinculando de esta manera? Yo me imagino, ¿no? Y no lo digo por mí, o sea, créanme que no estoy hablando de que yo soy la más chingona, ¿no? O sea, no, pero yo, por ejemplo, cuando trabajaba en secundarias y armaba grupos con chavos y armaba, o sea, yo sabía, ¿no? Había un grupo de chicos que eran muy violentados, había otro chico que violentaba a esos. Yo los podía juntar en un mismo taller, jamás se violentaban, jamás se llegaron, y yo nunca les puse así que un reglamento de, no se vale decirle, no, la regla número 1, respeto. Jamás manejo yo reglamentos. Lo que hago es ofrecerles un espacio en donde hay condiciones que les permiten a ellos vincularse de Ajá. manera respetuosa, Ujú, ¿no? ujú. Pero entonces es ahí donde a mí me entra la duda y donde yo me peleé y me recontrapeleé en la secundaria en que trabajaba, porque era como, a ver, no vamos a encontrar culpables. No se trata de irle a decirle al papá, es que tú hiciste que tu hijo fuera agresivo, ¿no? O tú hiciste que tu hijo no se supiera defender. Pero tampoco voy a ir a decirle, es que maestro, tú tienes que hacerte cargo de todo esto, ¿no? Pero sí tengo que venir a preguntar y a cuestionar por qué en la clase del mismo maestro siempre se pelean. Eso. ¿Qué está generándose en ese ambiente? ¿Qué necesitamos empezar a generar como en la conciencia colectiva para modificar la forma de vínculo en ese espacio? ¿Sí me explico? O sea, Sí, creo sí, que va sí. más por ese lado a que el papá diga, no, hazte cargo tú, hazte cargo aquel. Sí. A ver, vamos hablando entonces de por qué en esos espacios se vincula diferente. Igual en la familia. Sí. Sería exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Y ahorita no sé si quieres comentar también algo, José Manuel, porque te veo como que ahí con ganas de... Sí, pues es que si vamos a empezar a criticar escuelas, pues bueno. No, exacto. Es que yo también trabajé a nivel secundaria
Y me estaba acordando de, yo siempre veo así redes sociales, los memes, me encantan los memes. Vi uno de la serie de Merlina, en donde reflexionaba sobre la escuela. Y decía, es que tenemos en esta escuela donde tienes a un grupito de adolescentes. Creo que es como prepa, ¿no? En el grado en el que están. Dice, tienes a un montón de adolescentes confundidos que no saben qué onda con la vida y los tienes en un mismo lugar encerrados con personas, o sea, profesores que no les importa, que les importa un carajo. Y entonces ella dice, con esto de que es Merlina Adams, ¿no? Dice, no me queda más que admirar a la persona tan sádica que se le ocurrió este sistema. Claro. Y es que en la secundaria, o sea, me acuerdo también alguien en España, no me acuerdo, un ministro de educación o algo, decía eso, decía es que la ESO, la escuela secundaria obligatoria, que también la tenemos aquí en México, o sea, es como la edad de la punzada. Entonces pones a todo este grupito de adolescentes confundidos y los tienes como si fuera... yo me acuerdo mucho de Michel Foucault y que decía en El nacimiento de la prisión, ¿no? 3 instituciones que se parecen muchísimo, están centradas en la disciplina. Los hospitales psiquiátricos, las cárceles y las escuelas. Las escuelas. Y el ejército, bueno, o sea, y en todos es... tú te tienes que someter a lo que yo te estoy pidiendo porque yo soy la autoridad. Exactamente. Que es lo mismo que vivimos. Exactamente. Y fíjate que yo en relación a eso, yo diría que más que criticar escuelas, yo criticaría sistemas o metodologías de enseñanza. O sea, ¿en qué sentido? En que efectivamente ahí, o sea, la escuela es el escenario y como tú dices, ¿por qué ahí? Esa es la gran pregunta que se tiene que hacer las escuelas. En primera, yo creo que el odio, la agresión es humana. O sea, no la vamos a extinguir, no se va a desaparecer, no va a dejar de hacer vínculos. Desde ahí, imposible. O sea, va a existir. Sí. Es, o sea, inherente a la naturaleza humana. ¿Por qué hay quien se va por ahí o está ahí? Eso es otra cosa, pero definitivamente no se puede desaparecer. ¿Y por qué hay escuelas o tipos de escuelas que propician o que tienen mayor probabilidad o salones de clase o maestros que generan más esto que otros? Ahí también hay la gran pregunta. Si esto es de naturaleza humana, ¿por qué en unos contextos se da y en otros no tanto o no se da de la misma manera? Y ahí es donde entonces nos vamos a preguntar qué está propiciando que se dé, qué características o qué variables están en juego. Tú decías y hablabas mucho pues de este tema, o sea, ahorita lo mencionabas, el tema de los adolescentes. Yo la verdad les tenía un miedo a los adolescentes, un pavor. Yo les ponía las cruces, decía no, en mi vida voy a trabajar con adolescentes. Sí, yo decía no, yo los niños, a mí me encantaban los niños, yo soy tan maternal. Y a mí me encantaban los niños y bueno, pero había algo con los niños que como que había un punto donde hasta ahí llegaba. Y bueno, tuve la oportunidad o tengo ahora la oportunidad de trabajar con los adolescentes y me han fascinado. O sea, me han fascinado como no tienen idea. Llegan a puntos, o sea, ahí donde me limitaba el niño, el adolescente no hay límite, explota el razonamiento, su lógica, su nivel de expresión, de conectar, es fascinante. Y entonces yo sí creo que también particularmente en las secundarias y con los adolescentes hay un paradigma y una predisposición muy particular hacia ellos de tratarlos como merecen. Sí, eso. Y es que ¿sabes qué? ¿Y merecen? No sé si tú vas por la misma línea, quiero nada más como tanto aclarar. ¿Qué merecen? Pues casi que ser tratados como delincuentes. Eso. Justamente eso es lo que yo te iba a decir, fíjate, porque ahorita que lo mencionas como tal, es como si ya tuviéramos esta predisposición, ¿no? Del adolescente va a ser un ser caótico, es un ser agresivo y violento. Desafiante. ¿No? Es cierto que la agresión es parte de nuestra naturaleza y va a estar ahí, y es hasta necesaria. Pero una cosa es ser agresivos y otra cosa es ser violento, ¿no? Sí. ¿Por qué el adolescente se vuelve violento? Lo acabas de decir, ¿no? Son chavos súper inteligentes, que tienen un desarrollo de la lógica bien importante, que de veras les das poquito acompañamiento y te explotan así en habilidades que dices, oye, qué padrísimo, ¿no?
porque ese mismo ser se puede convertir en el ser que violenta a otro. Yo sí le tiro mucho a que tiene que ver justamente con estos contextos, ¿no? Quizás no directamente el decir es que fue esta escuela o fue esta situación, pero creo que sí tiene que ver con la posición que toma la autoridad que está por encima de ellos. Creo que va por ahí. Sí. Yo tengo un ejemplo así, pero clarísimo, ¿no? Cierta persona de cierta secundaria, no voy a decir nombres, pero era como la subdirectora, ¿no? De esta secundaria. Había un chico que yo estaba atendiendo, entonces yo les había mandado ya un reporte de este chico, le paso todo esto, hay que tener como ciertos cuidados, ¿no? Al momento de como confrontar ciertas situaciones, ¿no? Tendían a ser muy agresivos con él, muy. ¿Por qué? Solo porque pensaban que él era así como el caos andante, ¿no? Claramente no. O sea, tú lo conocías, era un chavo súper tranquilo, le gustaba negociar con sus compañeros, les ayudaba a que lucharan por sus derechos, pero eso para la secundaria era como... es un líder y está haciendo que todos se levanten en contra de nosotros, ¿no? Entonces el chiste es que yo les mandaba este reportito de porfa, échenme la mano porque el chico anda en una crisis ahorita medio fuerte, ¿no? O sea, medio fuerte, tipo ya se intentó suicidar. Pues la secundaria de cuenta que leyó eso y fue como, no, vamos a decirle, no vamos a... Y luego lo empezaron a confrontar y empezaron a atacarlo y demás. Bueno, total que provocaron que se intentara suicidar otra vez, ¿no? Cuando el chico estaba súper estable. O sea, ya lo íbamos a dar de alta a todos los que lo estábamos atendiendo, pero esa situación detonó. ¿Por qué? Porque la persona que lo enfrentó justamente se sentía muy intimidada cuando ese chico iba y hablaba, ¿no? Ese chico iba y le decía, es que mis derechos dicen tal, en el artículo tal dice que yo puedo venir con el cabello largo. Y la subdirectora se quedaba así como, y él me decía, no, es que empezó a temblar y de repente me empezaba a decir una cantidad de tonterías, porque eran tonterías lo que me decía y se quedaba callada y ya no sabía qué decirme y entonces me empezaba a atacar, ¿no? Y ya era violencia, ahí ya era violencia directa de, es que pareces niña, es que tú ni estás deprimida, es que nomás estás inventando. Bueno, pues total que le generó una crisis y pasó todo lo que pasó, ¿no? Pero justamente son esos espacios, ¿no? O sea, no es como tal que yo te diga, tal secundaria es violenta, ¿no? Hay situaciones, hay personas que manejan las cosas cuando sienten que su autoridad está en riesgo, en donde tienen que responder con violencia, ¿no? Claro. Para no perder ese poder. Tú como si la violencia fuera, para empezar, esta forma reproducida, ¿no? En todo el sistema, como la vía fácil de la resolución del conflicto, pues, ¿no? Claro, mira, lo agarro aquí, lo aprieto y tal. Y aquí vamos a ir pasándonos ya precisamente a la siguiente pregunta y última pregunta para, pues, es que es luego sí. Pero no, déjame sumo porque dale, eso dale. ya Bueno. nos lo pasamos, ya no va a ser. Hay una película latinoamericana que se llama Mariposas Verdes, que es una historia verídica de una familia LGBT, de un chico adolescente. Es exactamente la misma historia. Son dos compañeritos que son gays, que empiezan a salir y que no le gusta la escuela, y este es un chico contestatario. Entonces a quien dirige la escuela empieza a abusar de su autoridad y a manipular el ambiente. Y bueno, no les cuento el final, es terrible, sobre todo por la forma en la que este chico deja la información para que los demás lo sepan. Lo hace en una plaza pública y él, por supuesto, muere. Más o menos 3 años después, la mamá, después de estar en los tribunales, tratando de decirle a la Corte de Justicia de Colombia, por favor, que le pongan atención a cómo las figuras de autoridad en las escuelas son responsables de la violencia que pasa dentro del salón. Eso sí. Consigue que sí gane el juicio el chico post-mortem y que le den cárcel a la directora. Wow. Y esta organización que se llama Sergio Urrego es, por supuesto, en memoria de todos esos compañeros que fueron los testigos y que se daban cuenta que eran las personas de más arriba las que promovían que esto sucediera. Y lo sabían, ¿no? Entonces este chico no tuvo otra opción para decirles, por favor, volteen a verme. Entonces, antes de que él se vaya, deja una serie de información en su computadora, en cartas, con personas, para decirles, ahí está la realidad, solo búscanla. Y entonces él se va precisamente para que los demás volteen a verlos y genera un cambio que por lo menos ha cambiado a Colombia, no a otros países como lo somos nosotros, porque seguimos pensando que no pasa nada, pero es esa mismísima historia que estás contando y me dio pie para poder hacer. Y hablar de la comunidad LGBT. Qué bueno que lo puedes compartir, Mateo. Sí, no, está muy cañón, porque
me hace pensar, ¿no? En esta analogía de la papa caliente que la queremos aventar, Sí. pues creo que es importante más bien tratar de sostener la papa aunque me esté quemando, ¿no? Y a ver qué está Exacto. pasando con, qué me toca con esto que me está Exacto. quemando, pues, para intentar hacer algo en mis manos. Y esto nos da pauta ya a la tercera pregunta que tiene que ver ya con esta parte de, pues, estrategias, sugerencias que podríamos ir proponiendo para, pues, vías de prevención y atención, ya sea en lo individual o en lo colectivo. Que en lo individual dudo que va a haber como algo más específico, sino va a ser en lo colectivo, ¿no? Pero bueno, les doy la palabra a ustedes. ¿Qué dicen de esto? Quiero mencionar, porque estaban comentando esto de las ideas que tenemos de los adolescentes. Hay un buen paper, un artículo que está publicado en esta revista de papeles del psicólogo, que se llama Cómo trabajar con adolescentes sin empezar por considerarlos un problema. Eso. Y es, o sea, básico. súper Sí, clara. Y yo creo que toda persona que trabaje esa etapa en particular, sí sería bueno así como léalo, ¿no? E incluso tiene una parte final que dice esto debería de estar así como enmarcado en los salones, ¿no? Que dice de algo así como de que es que para la mayor parte de los adolescentes es, si quieres, una como tipo el Stromandar, ¿cómo era? La tormenta y algo así. O sea, es algo como pasajero. O sea, puedes tener cierta confusión, malestar emocional, pero generalmente llegan a buen puerto. De hecho, a mí me gusta mucho en clases, un dato así muy particular, se lo suelto y les digo, este señor psicólogo Lev Vygotsky habló creo que en 1932 sobre la crisis de la adolescencia. ¿Cuánto duraba? Y así les digo, ¿cuánto duraba? Y entonces empiezan, ¿no? A decir, no, 5 años, no, 2. Les digo, dice ahí 6 meses. Que si dura más de 6 meses hay como broncas de Sí, tipo es otro pedagógico. conflicto. Ajá. Entonces les digo, no son los mismos tiempos que Vygotsky, pero da la pauta para nosotros qué hacemos. O sea, hay un malestar, una situación que puede ser como vital, pasajera, que la puedo alargar, ¿no? Cuando yo trato como de este excesivo control y demás. Sí, Yo en escuelas, cuando estuve ahí en el área de trabajo social, yo me llevaba muy mal con el equipo de prefectura, porque entonces Ah, ya prefectura era la persona que tenía muy marcada esta idea. No sé en qué manual o tratado la hayan leído, pero tenían muy marcado esto de es que están en una edad de formación. Es una etapa formativa. Entonces el cabello corto, el uniforme de acuerdo al género, de acuerdo a la actividad, con ciertas formas, les va a servir porque cuando lleguen a un trabajo van a poder acatar normas. O sea, Ay, se van a no. volver a meter a un Exacto. sistema. Ah, claro. Un jefe que- Capitalista. Y ahora el jefe te va a decir. Adáptense al sistema Capitalista dominante, de industrializado, dominación, donde ¿no? todos De, tenemos ajá. que ser Luego a mí iguales que me encanta y la de homogéneos. la de Pink Floyd, la de We Don't Need No Education, no sé. Sí. Sí, Sí, Así tuve ahí es, conflictos. así es. O sea, la adolescencia no siempre fue un problema. Sí. La adolescencia es un invento nuestro para someter a la gente a las escuelas. De hecho, cuando pensamos en adolescencias, decimos secundaria, prepa. No pensamos como en universidad. No, Yo claro. tengo una historia terrible. Ya no sé si se los cuento o no, si me da tiempo. Bueno, trato de hacerla cortita. Porque tiene que ver con un grupo de chicos universitarios, donde uno de 21 años, la gran mayoría, gente mucho más grande incluso, en donde de pronto nos enteramos en una clase del último semestre que algunas chicas les estaban mandando mensajes a sus compañeros sobre sus cuerpos, específicamente sobre sus genitales. Entonces, cuando alguien abre una de las historias en intimidad con un maestro, ese maestro me dice, oye, a ver, ¿qué hacemos con esto? Digo, pues, ¿qué hacemos? Que lo develamos, ¿no? Y entonces, aparte de contarlo, pues, a la autoridad que estaba sucediendo, pues, pasarse el pack, que es algo que no es tan mal visto, a lo mejor, en jóvenes adultos, ¿no? Porque, pues, ya se supone que ya tienen más criterio. El asunto es que la historia se va abriendo cuando nos enteramos que los 5 compañeros o 6 compañeros de ese grupo tienen una apuesta para ver quién se puede acostar con más personas del grupo. Entonces, cuando de alguna manera se para un profesor y les dice, muchachos, muchachas, esto es evidente, sabemos que hay una promoción, ¿no? Que algunas de las chicas del grupo están siendo rifadas para ver quién es el ganador. En ese momento
muchas de las compañeras, o sea, cuando es develado para todos, se levantan y se van del grupo. Y entonces empieza un caos, porque ya no se puede seguir haciendo el mismo efecto que estaban intentando hacer. Claro. La persona 1 que pensó esta idea en una borrachera, yo me puedo imaginar, es cómo nos apostamos o sea, en un estudiante de la licenciatura de psicología, último semestre, habla de una persona súper creativa, de alguien que ya va a tener un perfil casi antisocial, porque no tiene siquiera tantita empatía en imaginar lo que le está pasando a otras compañeras y él sentirse ganador. Claro. ¿no? Entonces, no hemos hablado del acoso sexual, que también es un tema y que también pasa en las escuelas de más para abajo, pero es cierto que mientras tú sometas a las personas a un sistema, y todos vamos a pertenecer a un sistema, porque después va a ser el trabajo, y si tu jefe te dice, pues tienes que venir conmigo a la fiesta, porque si quieres subir de puesto, y entonces tú quieres tener un mejor estilo de vida, o sea, eso es lo que te enseña la escuela, a sobrevivir ante la violencia, y entonces ahora sí viene el pie como a esta pregunta que quieres hacer, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿no? Porque está muy cañón, Sí, está sí, muy cañón, o sea... Sí. A mí me da un poquito de sentido, ahorita que comentaba acá José Manuel, para mí Vygotsky es mi pastor, ¿no? Así, Vygotsky es mi pastor. Y nada te falta. No, o sea, cuando hablamos de entornos educativos y de desarrollo, o sea, literal, te agarras a Vygotsky y te resuelve la vida. En el sentido, pues, de lo que comentaban, ¿no? O sea, Vygotsky habla como de esta crisis y dice que es como momentos, ¿no? Hace ratito que yo les decía de que yo estaba observando que más bien son como las condiciones del espacio los que están generando las violencias. Sí. Justamente Vygotsky habla desde ahí, ¿no? De, pues es que entonces lo que nos corresponde hacer a nosotros como psicólogos, como sociedad, como maestros, como cualquier persona enfrente de alguien a quien estás como acompañando, es justamente brindarles un espacio en donde las condiciones sean diferentes, ¿no? Yo no voy a venir aquí con mi paciente a decirle, vas a hacer el paso A y luego el B y luego el C y entonces vas a cambiar tu mente y así ya vas a poder hacer X y Y cosa, ¿no? O sea, más bien es decirle, ¿sabes qué? Vamos a entender lo que está pasando, vamos a empezar a ver qué es lo que tú quieres en ese ambiente que podemos modificar. Y creo que cuando hablamos del acoso escolar o del bullying o la violencia, como le quieran llamar, va más o menos por el mismo lado, ¿no? Es complicado porque para empezar a hacerles entender, por ejemplo, a los maestros, estos que quieren mantener ahí su autoridad para poder seguir ejerciendo figuras de poder, pues es un poco complicado decirle, ¿sabes qué? Es que no es que tú le estés, tú no estás provocando esto, pero necesitamos que tú muevas cosas para que el ambiente sea un poco diferente. Creo que es muy difícil lograrlo, pero sí se puede. O sea, si nosotros seguimos ahí empujando a que los ambientes se vuelvan diferentes, que la forma de vincularse entre adolescentes, entre géneros, entre orientaciones, entre personas, por eso yo les decía, ¿no? O sea, uno de los retos para mí de la psicología actual es el sentido común y el respeto. O sea, entendamos que esa otra persona es otra persona, es otro mundo, es otra historia, es otra idea, y que a partir de eso tenemos que sentarnos a poder entenderlo desde aquí, ¿no? Desde una horizontalidad en donde nos vamos leyendo poco a poco y vamos entendiendo qué necesitas tú, qué necesito yo, y a partir de ahí construimos. Porque si seguimos haciendo esto de él puede más porque es más inteligente, él puede más porque es más fuerte, él puede más porque yo qué sé, no, su papá es más rico, pues seguimos replicando lo mismo y lo mismo. Y quiero eso, no, en las escuelas luego sí se replica mucho ese discursito, ¿no? De los inteligentes van primero, los inteligentes se sientan acá, es que ustedes son bien burros, es que los que nunca ponen atención sálganse del salón, váyanse a trabajo social. O sea, es como seguir replicando el mismo punto, y aunque lo hagamos por buena manera o por controlar al grupo, pues seguimos replicando exactamente lo mismo, ¿no? Y desde que no respetamos nosotros la individualidad de ese otro que está enfrente, y sé que todos hablamos de la adolescencia porque pues es donde truena casi todo, ¿no? Pero mientras no respetemos la individualidad de esa otra persona que empieza a descubrirse, que empieza a saber qué quiere, qué le gusta, quiere traer el cabello largo, pues déjenlo. ¿Qué le va a estorbar traer el cabello largo para aprender matemáticas, no? O sea, es una tontería esa idea de... Es que es una etapa formadora. Yo recuerdo mucho un chico que alguna vez habló conmigo y luego fue a pelearse, ¿no? Con la coordinadora. Yo no le dije, él solito fue. Pero justamente... yo le haya puesto. Sí, no. Pero justamente en lo que decía, en lo que él decía, le decía, me dijo a mí, es que me están diciendo que es una etapa formadora, ¿no? Y me decía, es que si realmente ellos entendieran que es formadora, se darían cuenta que en la adolescencia lo principal es formar nuestra identidad.
y respetarían cómo me visto y cómo Claro. soy, ¿no? Si ellos realmente quisieran formarnos, pero lo que quieren es que nos Cuadramos. nos apeguemos a una regla que ellos dicen y que no tiene sentido. ¿no? Sí, sí. Una identidad que termina siendo amoldada a un sistema que está inmerso en dinámicas de violencia, pues Exacto. termina siendo, pues precisamente formando personas que vayan a reproducir esto. Claro, ¿no? Claro. O sea, un sistema que te encuadra es violento, ¿no? O sea, un sistema que te restringe es violento. Entonces, pues justamente genera violencia. Yo, en este sentido, la pregunta que haces, yo pensaría en varias cuestiones. Una, desde una etapa muy en una condición muy preventiva, yo pensaría en los padres y lo que hablábamos ahorita nosotros en el preámbulo del programa, en la crianza, ¿no? O sea, es un tema súper complejo en el cual yo invitaría a los padres a reconocerse en una necesidad de hacer tribu, de acompañarse para la crianza. ¿Por qué? Porque creo que desde la crianza también, los mensajes que mandan los padres o que mandamos como padres, o sea, toda esta condición que luego se gesta en la casa, las historias que se van tejiendo ahí, pues también tienen mucho que ver con lo que se va a expresar en las escuelas. Entonces, yo diría que desde ahí, como tú dices, a lo mejor no es que los papás bullyeen a los niños, pero sí luego tanta crítica, tanta autoridad. desaprobación, Claro. Sí. genera que haya una vulnerabilidad a ser un agredido, ¿no? O sea, dentro del contexto escolar. Y entonces nos damos cuenta cómo los padres son los primeros en acosar de una manera a sus hijos, ¿no? Haciéndoles comentarios de desprecio, de desaprobación de su persona. Entonces, ¿con qué recursos llegan a la escuela? O sea, Claro. ¿con qué llevan en su maleta? Claro. Entonces, yo creo que es muy importante que cuando te conviertes en padre entras en un proceso muy fuerte también de crecimiento personal y de cómo aceptas tu falta y cómo entonces también aceptas las faltas o la falta de tu hijo y entonces en esta aceptación le permites saberse singular, valioso, diferente y también desde estas edades yo creo que es súper importante inculcar y hablar mucho del valor de la diferencia. Híjole, Sí, el valor de la totalmente, diferencia, totalmente. de este valor de la singularidad, de ser único, de ser diferente, de valorar y de reconocer las diferencias con una naturalidad, de que haya un diálogo y una forma de hablar de las diferencias, no desde el desprecio, desde la crítica o desde el juicio, sino desde esta apreciación de lo diferente. Yo creo que eso es desde la enfermedad fundamental. también, ¿no? Sí, Ajá. sí, también. ¿Eres autista? Es que estás enfermo. Exacto, y Pues no. tienes una condición que te hace Es diferente. algo, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, esto es súper fundamental desde los discursos que se dan en la crianza. Por Yo diría que ese supuesto. es un factor sumamente, preventivo. Otro elemento que también, ya como escuela, que como ustedes bien dicen ahí, somos responsables de lo que pasa ahí, indudablemente, o sea, no nos podemos desligar de eso, es hacer muchas más programas de prevención y fomentar o hacer metodologías que estén centradas en las necesidades de los alumnos, adecuadas a su etapa de desarrollo. O sea, si tú atiendes a lo que al alumno le interesa aprender, cómo lo quiere aprender, qué necesita aprender, no hay tiempo, no hay oportunidad, no hay por qué se den estas condiciones de faltas de respeto, de violencia. ¿Por qué? Porque están siendo atendidos en ser vistos desde sus necesidades. Entonces, eso yo creo que brinda la otra posibilidad de que si en su casa hay violencia o hay rechazo o hay abandono, la escuela le da esta otra oportunidad. Yo siempre he visto la escuela como ese otro que entra en la dinámica y en la historia de las personas a brindar otra posibilidad. Sí, claro, Entonces, claro. a mí se me hace como que pudiera ser esto, o sea, el tema de programas preventivos. Hay programas, digo yo ahí pues en la investigación que también estuve haciendo, hay programas que atienden principalmente y mucho al tema de los testigos. Sí. Es todo un tema los testigos. Sí. Y se habla de que ahí, o sea, puede estar la solución, ¿no? Sí, claro, porque pues al final de cuentas el testigo, o sea, quien presencia estos actos, pues
Es mayoría y está bien. es mayoría y es tiene el un que da papel. los likes. Es el que da Es el- los es el que dirige likes. la mirada. O sea, puede dar la aprobación o puede dar la Claro. desaprobación de esa Claro, conducta, claro. pues, ¿no? Entonces, sí, me imagino, ¿no? Alguien quiere hacerse de gracioso a costa de alguien y los demás son como de, ¿qué te pasa? O, sí, Ajá. claro que la otra persona va a decir, ay, no, pues, no lo repito, pues, ¿no? Claro. Sí, gracias, Miriam. Y pues, no sé, ustedes, Mateo, si quieren comentar algo al respecto de estas oportunidades de... Bueno, pienso que si como adultos o como jóvenes o como papás o como docentes, como figuras de autoridad que somos de personas, aprendiéramos a pedir disculpas, podríamos modelar un mundo en donde fuéramos más humanos. Entonces yo me imagino a una mamá o un papá diciéndole al vecino, discúlpeme, le dije que su perro es el que se había hecho popó, pero ya me di cuenta que no fue. Y que mi hijo lo vea, es un modelo lo suficientemente poderoso para entender cómo las relaciones pueden ser horizontales, ¿no? Eso. Claro. ¿Cómo podríamos tener la capacidad de decirle a los demás, sí podíamos vivir en más armonía, pero pedir disculpas es muy difícil. Claro, es asumir me equivoqué. Claro, y hasta podemos voltear otra vez a la escuela y decir, pero es que nadie nos enseñó. Bueno, es que hay que ver podcasts como este Pónganse a para escuchar. y mandarlos, también reproducirlos, porque Sí. precisamente sí hay cosas que podemos hacer los que estamos de a pie, Sí. los que no tomamos decisiones a nivel político, pero también me queda claro que el gobierno tendría que tomar Sí. más opciones. La prevención tiene que venir pues desde las políticas públicas. Sí. Sí. Y la otra que es algo que me da mucha esperanza, que lo veo muy repetidamente en los adolescentes LGBT, sobre todo los adolescentes no binarios. El discurso que ellos tienen tiene que ver con yo sé que soy diferente y exijo y demando que me respetes. Porque son totalitarios. Sí, claro. O totalitarias o totalitarias. Es decir, la esperanza que yo siento cuando ellos pueden ponerle un freno a un docente, a un director, a veces pueden, a veces no pueden, ¿no? O sea, a veces solo dicen, "Ay, pues no pude con la directora, pues ahora sí vamos a derechos humanos, ¿verdad? O sea, que alguien más alto que tu maestra, le ponga una hasta aquí. Pero me da mucha esperanza. O sea, es exigir el respeto. Es exigir el respeto. En una reunión familiar estábamos varias generaciones platicando y entonces uno de los adultos dice, es que ese lugar al que fuimos como que hay gente muy fea. Y entonces dice la generación más bajita, ay, qué mal te ves hablando mal de los demás. Y entonces yo decía, ¡huevo! ¿No? Sí. O sea, algo le pasó a esta generación Totalmente. que ya no tiene esta posibilidad, o sea, sí están viviendo cosas tan diferentes, tan abiertas. Sí. Las redes sociales tienen un peso bien importante en seguir aprendiendo de otras culturas, ¿no? Que las generaciones de antes ni por aquí les pasaron, Claro, ¿no? sí. Las generaciones de antes que veían el cine de oro y veían o reproducían estos modelos de el macho y la sumisa y todos queremos a Pedro Infante porque es bien borracho. Sí, O sea, es borracho y se roba a todas las mujeres. claro, Padre, y todas ¿eh? quieren estar con él. Obvio. y- ¿no? O sea, eso ya está no terminando. Sí. Y está terminando gracias a la apertura que yo pienso que tiene gran parte de esta población en ese grupo etario. Estoy feliz por eso y tengo esperanza de que esto poco a poquito vaya saliendo. Más, de hecho, mientras más hablemos de esto, pues más benéfico Claro. va a ser Sí. para los demás. Sí, por supuesto. Bueno, así que Bueno, hablando de políticas públicas, yo a veces puedo dar clases a nivel maestría y me toca en maestría en educación, entonces me toca con docentes, que están frente a grupo y demás, o directores. Entonces, una de las cosas que a mí en cierto punto me gusta siempre mencionarles es un dicho que les gusta mucho a los maestros, a los que se dedican a la docencia, que es la educación viene de casa, a la escuela se va a informar o se va a instruir. Yo les digo son dos cosas. Una, si hay un cambio de que en el siglo XIX se llamaba Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, y ya en el siglo XX, con José Vasconcelos, tiene sus cosas el señor ya después, le cambia y dice Secretaría de Educación Pública.
Entonces les digo, aguas, porque las políticas públicas como vienen, ese dicho, o sea, es totalmente contrario a las ideas que tienen. En la ENAPI, que es la Estrategia Nacional para la Atención a la Primera Infancia, viene ahí en un parrafito unas líneas que dice, tendremos que cambiar de la lógica de que la familia forma y la escuela informa a la escuela forma e informa a los alumnos y a sus familias. Entonces, cuando dicen los docentes es que nos vienen mal porque los papás no los educan bien, desde esta lógica muy cultural vygotsquiana, es que la escuela es un faro de cultura. Un poquito decir, usted sí estudió. Entonces tiene algunas herramientas que a lo mejor la población con la que usted está trabajando no tiene. Entonces para eso se generan espacios. Y bueno, aquí en el estado no sé cómo esté ahorita, pero a veces van y vienen esta noción de escuela para padres. Entonces son como políticas que van encaminadas a ese sentido. Porque la prevención es fundamental, o sea, con los papás. Y una de las cosas que no me quiero no decir es la etapa preescolar. A mí me parece así como fundamental para estas cuestiones del respeto, de la interacción con los demás, y me preocupa en muchas escuelas y en muchos padres esta lógica y yo culpo mucho, bueno, no tanto a ellas directamente, pero a Ana Taberowski y Emilia Ferreiro, con esta investigación que hicieron de los precursores de la lengua escrita, que entonces les dieron como la pauta a algunos a decir, oigan, entonces en el preescolar podemos empezar a que lean y escriban, y les quitaron tiempo de juego. Y en ese tiempo de juego podían interactuar y se podían mediar para regular. Los vínculos. Claro, sí. Pero necesitamos soldados para las fábricas. Que aprendan a leer y escribir rápido. Bueno, eso sí, porque yo me acuerdo mucho, yo tengo muchas anécdotas de las clases. Yo di una materia que se llama Psicología del Desarrollo, que era ver todo el ciclo vital en la carrera de enfermería. Entonces estuvo muy padre porque tuve una alumna que ya era mamá. Entonces era muy participativa y es que mi hija esto, o es que qué hago con esto, ¿no? Entonces platicando, hubo una situación que me quedó muy grabada porque me preguntó precisamente eso, ¿no? Es que si están diciendo que pueden empezar a hacer cosas como escolares en el preescolar, ¿por qué no hacerlo? Digo, porque el tiempo es de juego, necesita esto. Y me dijo algo que me quedó muy grabado y dije, va por aquí, y es la idea que tienen los papás de la carrera, como por ejemplo carrera universitaria, y entonces dicen, y si no empieza pronto, no se quedará atrás, no va a llegar. Le digo, se puede tomar sabáticos y demás, reencontrarse después, ¿no? Sí. Hay gente que hizo su vida 30, 40 años, cambió de trayectoria, ¿no? Sí. Pero sí es como miedo de los papás a no darles estas herramientas. Atrás, ¿no? Sí. Pero pierden esta oportunidad que es el momento. Claro, y lo fundamental que es, entonces, prestar atención en el vínculo, pues, ¿no? Y lo que sucede en ese intercambio, pues, ¿no? Porque si lo que en ese intercambio prevalece la intención de dominación sobre el otro y de gozar de ese sufrimiento que va a tener el otro para tener yo la admiración, pues claro, o sea, vamos a vivir un sistema que nos lleva y nos somete a esto. Y lamentablemente me encantó escucharles ahorita porque pues creo que son sugerencias o visiones que pueden llegar a ser muy enriquecedoras. Sinceramente, les agradezco muchísimo este encuentro, que quienes nos escuchen pueden llevarse algo de valor aquí, definitivamente, no solamente con la parte reflexiva, que nos adentramos a una cuestión muy cruda, difícil, ¿no? Y posiblemente se rayó en lo desesperanzador, pero esto último me pareció muy, muy valioso. Entonces, pues, muchas gracias, compañeros, compañeras. Que viva por la democracia. Sí. Abajo la autocracia. Que viva la democracia. Salud. Bueno, sí, Con el respeto. Ya se acabó. Ya se acabó. Ah, no, Pero pues. pues salud. Sí.
Bueno, pues muchas gracias al equipo de producción que detrás de las cámaras por este trabajo que se aventaron también. Y pues ya para cerrar, si pueden compartirnos sus pues sus redes sociales, por si alguien que haya escuchado quisiera contactarles, pues a dónde podrían hacerlo. Entonces no sé quién quiera ir diciendo. Yo muy fácil soy Mateo Castañeda Rodríguez, ahí así estoy en Facebook y luego ya ahí se conecta con el Instagram y así. Perfecto. Bien. Bueno, yo el oficial es José Manuel de Luera Chávez, mi nombre. Así sencillito ahí en Facebook. ¿verdad? Ok. Sí. Pues yo soy Miriam Acevedo, también así me encuentran en Instagram. Y bueno, no soy muy activa, pero voy a tratar de seguir compartiendo. Creo que es una red interesante. Sí. A mí no me busquen. No estoy disponible. Yo no comparto cosas que no les van a gustar. No, sí tengo un Facebook aparte que se llama psicóloga Judith Velasco. Ahí me pueden contactar y ya ahí les pasan números y todo eso para si quieren sesiones y esas citas. Ok, perfecto. Sí, la Muchas oficial. gracias. esas cosas. Sí, lo oficial. Sí, no, es que las otras Esos dos. no creo que sean tan de su agrado. Y bueno, a mí me encuentran ahí en Facebook, el Facebook profesional es Psic Sergio González, Espacio de Escucha Clínica. Y pues obviamente síganos a través de La Grieta, las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Próximamente TikTok también. Va a haber ahí para subir contenido sobre el podcast. Y pues bueno, muchas gracias. Suscríbanse al canal también, que eso nos ayuda muchísimo. Y pues bueno, muy complacido que acabo yo con este episodio, pero también ustedes. Así que, pues bueno, vámonos pues. Muchas gracias. Bye. Qué padre estuvo, Dale, para ver si decir.